Bueno, un cordial saludo, me presento. Mi nombre es Duván Dianel Jurado Moreno, pertenezco a la Universidad Abierta y a Distancia, y estoy ubicado aquí en el CEA de Acacias Meta. Esa es la materia de sistema político colombiano y vamos a hacer un video podcast sobre el paramilitarismo en Colombia, así algo de los sucesos más trascendentales que ha habido en el país y que ha demarcado la historia del mismo. Entonces, empezamos diciendo que vamos a profundizar en un tema crucial para entender la historia reciente de Colombia, que es el paramilitarismo, un fenómeno que ha marcado la vida del país durante décadas, con consecuencias profundas en la política, la violencia y la justicia social. Hoy exploraremos cómo surgieron los grupos paramilitares, cómo operan y cuál ha sido su impacto en la sociedad colombiana. Podemos decir que el paramilitarismo en Colombia hace referencia a una serie de grupos armados que, aunque no forman parte de las Fuerzas Armadas del Estado, han operado con una estructura militar organizada. Su principal objetivo ha sido inicialmente luchar contra las guerrillas insurgentes, pero con el tiempo estos grupos han ampliado su poder y sus actividades a otras formas de violencia y control territorial. Estos grupos se dieron a conocer en la década de 1980 y aunque muchos de ellos se presentaban como autodefensas, lo cierto es que con el tiempo se convirtieron en actores fundamentales del conflicto armado, con las implicaciones que van más allá de la lucha contra la guerrilla. Eh, los orígenes del paramilitarismo colombiano están profundamente vinculados al conflicto armado que Colombia vivió durante varias décadas, especialmente a partir de los años 80. En ese contexto surgen como una respuesta de los terratenientes empresarios y políticos que se veían amenazados por las guerrillas, como lo son las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y también el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional. Un ejemplo clave de los grupos Autodefensas Unidos de Colombia, las AUC, que se consolidaron en la década de 1990. Inicialmente estos grupos eran financiados por grandes empresarios que buscaban defenderse de los secuestros y de las extorsiones de las guerrillas que están mencionadas anteriormente. Con el tiempo, los paramilitares comenzaron a actuar por cuenta propia, controlando regiones enteras y utilizando métodos violentos como masacres, desplazamientos forzados y narcotráfico. Vamos a hablar del narcotráfico. Un aspecto clave del paramilitarismo colombiano ha sido su relación con el narcotráfico. Muchos grupos de los paramilitares financiaron sus operaciones a través de comercio de cocaína, controlando rutas de producción y distribución. Este vínculo fortaleció su poder y permitió que las estructuras paramilitares se expandieran, incluso infiltrándose en instituciones del Estado. La alianza entre paramilitares y narcotraficantes también significó un incremento de la violencia, ya que el control de los territorios implicaba enfrentamientos constantes contra guerrilleros, pero también con otros actores interesados en el negocio del narcotráfico. Vamos a hablar del inicio del paramilitarismo en la sociedad colombiana. El impacto del paramilitarismo en Colombia ha sido devastador. Millones de colombianos han sufrido las consecuencias de la violencia paramilitar, desplazamiento forzado, masacres, violencia sexual y un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Las comunidades rurales fueron especialmente afectadas, con territorios enteros controlados por estos grupos armados, donde la población vivía bajo el terror. En algunos casos los paramilitares actuaron con total impunidad, a veces con la complicidad de las autoridades del Estado. Eh, la desmovilización y la persistencia del fenómeno. En el 2003, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, emprendió un proceso de desmovilización con las AUC, que son las autodefensas, que culminó en 2006. A través de acuerdos y miles de paramilitares entregaron sus armas y se reincorporaron a la sociedad. Sin embargo, aunque algunos grupos se desmovilizaron, la violencia no terminó. Muchos excombatientes de las AUC se reorganizaron en nuevas estructuras criminales, conocidas como las BACRIM o las bandas criminales. Estos grupos continúan operando en muchas de las mismas regiones y con métodos similares de control y violencia. Ahora vamos a hablar del paramilitarismo y la relación con la política colombiana, dice. Uno de los aspectos más oscuros del paramilitarismo colombiano es su relación con la política. Se sabe que muchos locales y hasta nacionales han tenido vínculos con grupos paramilitares,
ya sea a través de apoyos directos o indirectos. Esas conexiones no solo ayudan a que los paramilitares pudieran operar con impunidad, sino que también corrompieron el sistema político y judicial. Eh, la parapolítica ha sido uno de los escándalos más grandes de la historia reciente de Colombia, con numerosos congresistas, alcaldes y gobernadores involucrados en estos vínculos con los grupos armados ilegales. Para finalizar, voy a dar una reflexión. El paramilitarismo colombiano no es solo una cuestión de historia, sino una realidad que sigue afectando la vida de miles de personas. Si bien se han dado pasos importantes en la justicia y en la desmovilización, los grupos criminales siguen siendo una amenaza en muchas regiones del país. Este fenómeno, que nació como una respuesta a la violencia, terminó por convertirse en uno de los actores más destructivos del conflicto armado en Colombia. El país todavía enfrenta el desafío de sanar las heridas del pasado y de garantizar que la violencia paramilitar no tenga espacio en un futuro. Entonces, pues este sería el video podcast. Espero que les haya gustado, con mucho gusto para ustedes. Y muchas gracias de antemano. Se presentó Duván Jurado y que tengan un lindo día. Muchas gracias.